una emisión más de una reflexión más para tu vida, Ignacio Apodaca. Quiero compartirte acerca de un tema muy importante. Como seres humanos que alguna vez hemos dicho que creemos en Dios, como personas que decimos que estamos afiliados a una religión, o como personas que alguna vez confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos saber y debemos conocer acerca de este tema que es por demás importante. Quiero leerte una escritura que está en el libro de Éxodo capítulo 15, en el versículo 11, dice la palabra del Señor: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas, hacedor de prodigios? Hay algo que nosotros tenemos que asimilar bien en nuestro corazón: el hecho de que Dios es santo. Y alguna persona podrá decir: yo creo en Dios, o podrá decir: yo tengo una religión, o tal vez tú puedes decir: yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero ¿qué hay con eso de que Dios es santo? ¿Qué hay con lo que dice la Biblia acerca de que Él es maravilloso en santidad? Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo estamos viviendo tú y yo? Hay una escritura que está en el libro de Josué, y dice Josué, capítulo 24, 19, le dice Josué al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, y le dice Josué al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Mira lo que dice la Biblia. Dice: no podréis servir a Dios. Para todo aquel que de alguna manera piensa que puede servir a Dios en la iniquidad, que puede servir a Dios en el pecado, la Biblia dice que no podemos servir a Dios en el pecado. No podemos servir a Dios en la iniquidad. No puede decir cualquier persona: yo creo en Dios, y seguir haciendo el pecado. Dice la Biblia, es contra el proceso y el concepto de Dios. La palabra santidad viene de una palabra hebrea que significa kadosh, y esta palabra significa una separación, y significa que Dios está separado de todo aspecto de mal, de toda cosa maligna, de todo pecado. Dios no puede tolerar el pecado, Dios no puede soportar el pecado. La palabra kadosh significa también pureza. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios puro, es un Dios que está rodeado de pureza, es un Dios que está rodeado de santidad. Y por eso Josué le decía al pueblo, y por eso yo te digo ahora, amigo que me escuchas, no podemos decir que creemos en Dios si estamos viviendo en el pecado, si estamos practicando el pecado. Tenemos que venir a un arrepentimiento genuino. Juan el Bautista le decía al pueblo, muchos años después, muchas generaciones después, le decía: arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque en los conceptos religiosos o en los credos más populares que hay hoy en día, la gente se puede arrepentir ahorita y al rato seguir haciendo lo malo. Pero Juan el Bautista le decía al pueblo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si queremos decir que creemos en Dios y no estamos viviendo en santidad, no podemos servir a Dios, no podemos agradar a Dios, no podemos ni siquiera acercarnos a Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino para llegar a Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino para llegar al Padre. ¿Y qué significa esto? Que Jesús es el Cordero que vino a pagar por nuestro pecado, y que su sangre nos puede limpiar de pecado, para que nosotros podamos vivir en santidad y poder tener una comunión con Dios. El deseo de Dios es de que su creación tenga comunión con Él, pero no podemos tener comunión mientras estemos viviendo en el pecado. Necesitamos venir a un arrepentimiento genuino. Quiero leerte una última escritura que está en el Salmo 89, 35, y dice la palabra del Señor de esta manera: una vez he jurado por mi santidad, dice el Señor, y no mentiré a David.
Dice el Señor de esta manera: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter de Dios, el carácter santo de Dios le impide decir mentiras. Y todo lo que te estoy compartiendo, amigo, en este momento, es la verdad de Dios. Tú y yo no podemos servir a Dios si estamos en el pecado. Tenemos que venir a Jesús, que Él nos lave con su preciosa sangre. No podemos decir que creo en Dios si estoy haciendo lo malo. Tengo que venir a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios es santo y Él jura por su santidad. Es imposible que Dios nos mienta. Y todo lo que Dios nos está diciendo en la Biblia nos lo dice por nuestro propio bien. ¿Para qué? Para que no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que creemos en Dios y seguimos haciendo lo malo. Eso es un engaño propio, es un engaño personal, pero no podemos estar cerca de Dios. La sangre de Cristo limpia todo pecado. La sangre de Cristo nos hace aceptos delante del Padre. ¿Qué dices, amigo, que me escuchas? ¿Podrás aceptar a Jesús como tu único Salvador para que tú puedas acercarte al trono de gracia y tener comunión con Dios? Una vez que Jesús lave tus pecados en su sangre preciosa, decídelo tú en esta noche. Piénsalo. Esta es una reflexión más para tu vida. Nos vemos la próxima.